única oposición que había al régimen de Franco era el Partido Comunista. Bueno, lo tienes que contar con los dedos de las manos, porque realmente solo hacia el final empezó a haber un poco más y era siempre el Partido Comunista, era lo único que había. No había ni anarquistas, ni socialistas, ni feministas, ni nada que te puedas imaginar. Era el Partido Comunista, ¿no? Era el único. Distintas dictaduras que ha habido en Europa, ¿cómo puede ser que el dictador que ganó la guerra civil después de tantas muertes y que siguió matando durante su dictadura pudiese vivir y gobernar España hasta el fin de sus días y que no hubiese un levantamiento como hubo en Portugal, en Italia? O sea, ¿cómo puede ser que hayamos sido tan vagos políticamente como para permitir que un dictador esté 40 años y que es hace relativamente poco? Hombre, si hubo un levantamiento, y ese levantamiento se llama guerra civil. Buenos días, Alonso. Buenos días, Hugo. Buenos días. Muy buenos días. Primero, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Teníamos especial ganas precisamente de que tú vinieses porque nos gusta mucho, bueno, te conocemos porque eres nuestro profesor, nos has dado España, teoría política, además también eres profesor de teoría del derecho, y teníamos especial ganas de invitarte porque cuando explicas los sucesos históricos, especialmente en relaciones internacionales, sí que haces una diferenciación entre verlo jurídicamente, históricamente, incluso teológicamente de vez en cuando, y entonces eso hace que podamos tener unas perspectivas de los sucesos históricos como que no pasan porque sí, sino que pasan por cosas pasadas, por que entran también otros actores internacionales como pueden ser los agentes secretos, los servicios de inteligencia, y eso nos da una perspectiva mucho mejor de las relaciones internacionales, que es imprescindible, y a veces se simplifican mucho este tipo de cosas. Y hoy vamos a hablar sobre los mitos de España, la historia de España y por qué España es ahora como es. Entonces hemos visto que eres licenciado en Derecho, en Filosofía, doctorado en Derecho, y nos ha llamado la atención que prácticamente toda tu formación es en España. Y a veces tenemos esta falsa creencia de que para formarnos hace falta salir del país, cuando realmente, si en este caso, si vamos a hablar sobre España, es mejor o incluso imprescindible fijarse en los autores españoles, no mirar qué es lo que dice Estados Unidos, Reino Unido, Francia sobre España. Entonces, bueno, ¿qué te gustaría decirnos que no salga en tu currículum, que sea imprescindible para entender quién eres, cómo eres? Bueno, ahí yo sí que estuve, lo que pasa que no tengo ningún título de eso, ¿no? Pero sí que estuve 3 años en Roma. Entonces hice un año en la Sapienza y estuve ahí en un centro de formación filosófica teológica que se llama la Casa Baltasar. Entonces, bueno, he estado un poco haciendo estancias y la verdad que la experiencia internacional y conocer otros autores está fenomenal. Lo que no he sido es que no me he centrado en el fetiche anglomaníaco. No tengo ningún prurito de tener que estar en Harvard o en Oxford para poder sumar 2 más 2 son 4. Pero bueno, y luego yo lo único que diría ahí de todo eso, lo más importante es que soy discípulo de Dalmacio Negro Pavón. Eso para mí es lo más importante. O sea, puedo decir que tengo un maestro en ese sentido. Sí, para los que no lo sepan, ¿podrías decirnos quién era Dalmacio Negro y qué es lo que decía? Bueno, y cuéntanos tu relación con él también. Sí, claro. Bueno, pues Dalmacio Negro yo lo conocí en segundo de carrera en Políticas de la Complutense, prácticamente aquí al lado. Y bueno, pues a mí me causó un impacto enorme porque bueno, tenía unas tesis como muy paradójicas, muy sorprendentes, ¿no? Y cada vez que salías de una clase, pues salías con 4 autores nuevos, con ideas completamente distintas, ¿no? Sí, eso lo dicen varios profesores, que para bien o para mal siempre les ha marcado Dalmacio. Claro, y entonces pues eso, tú también había algunas cosas que o requerían ulteriores explicaciones, pero desde luego no era a base de tópicos o de cuestiones manidas, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, bueno, pues yo me acuerdo que cuando nos mandó leer los libros en teorías y formas políticas, pues yo fui con un montón de preguntas al despacho porque nos mandó leer sobre la libertad de Stuart Mill, pero las notas de esa edición son de él, ¿no? Entonces a mí casi me suscitaron más preguntas las notas de él que el libro en sí. Y bueno, fui un montón ahí con un montón de preguntas casi más sobre sus notas que sobre Stuart Mill. Y fui a su despacho y estuvimos 4 horas en el despacho hablando. O sea, tuvo que venir el Bedel
a decir, tiene usted que irse, vamos a cerrar la facultad, ¿no? Entonces realmente eso es una cosa que desgraciadamente ya no pasa en la universidad. Y bueno, para mí fue un maestro primero intelectual y luego ya también a nivel personal, o sea, es decir, el nivel de apoyo de la carrera y de los seminarios que teníamos con él semanalmente, hasta que falleció en diciembre del año pasado. Entonces, bueno, para mí y para mucha más gente es uno de los mejores pensadores y estudiosos de la política del siglo XX y de la parte del siglo XXI. No de España, que también, sino realmente del mundo. Y yo creo que no es ninguna exageración decir esto, que es probablemente una de las personas más cultas, desde luego, del mundo y de Europa. Y bueno, la pena, lo que pasa es que, bueno, como no publico en inglés, pues claro. Sí, ¿qué decía él sobre España ya que ha sacado el libro? Claro, no he sacado, pues eso, como tenemos aquí, me he ido trayendo unos libros, pues ya que lo tengo, lo enseño aquí. Este es uno pequeñito de él sobre el Estado en España. Y bueno, pues Dalmacio se ha caracterizado mucho por perfilar y por definir muy bien el concepto de Estado. Como estábamos hablando antes de entrar aquí, pues llamamos estados prácticamente como el ketchup de la vida intelectual. Todo es un estado, entonces se lo echo a todo, se lo aplico a todo, y las ciudades estado, y el imperio babilónico era un estado, y el faraón dirigía un estado, todo era un estado, ¿no? Y bueno, él insistía mucho en el sentido de que esto es la forma política de la modernidad y sobre todo las raíces religiosas que además presuponen el cristianismo. Y por lo tanto, sin cristianismo no podemos hablar de Estado. Primero tiene que venir el cristianismo y luego esto. Es como el ateísmo, no podemos hablar del ateísmo antes del cristianismo. Primero tiene que venir el ateísmo, el cristianismo, y luego ya podrá existir el fenómeno del ateísmo. ¿Qué tenía España para que fuera una nación, ya que primero España fue nación y luego ya se estableció como un Estado? Bueno, ya hablaremos más adelante sobre eso, pero ¿qué es lo que tiene España que la diferencie de otros países y, sobre todo, cuándo nació España? Claro. Bueno, ahí hay que empezar a hacer un poco una cierta distinción sin ponernos muy pesados ni muy profesorales. Pero bueno, el propio concepto de nación surge en el contexto de la Europa medieval y en un contexto cristiano. Podríamos decir que las naciones son algo similar a lo que tenemos dentro de la Iglesia como los distintos carismas. Es decir, tenemos los dominicos, los franciscanos, los jesuitas. Pues digamos, las naciones en Europa sería la carismática civil de la religión católica. Es decir, la religión católica se fue inculturando de formas y en unidades políticas distintas. Y eso son las naciones históricas, la nación. Es un fenómeno europeo que no existe fuera de Europa. Fuera de Europa hay reinos, imperios, ciudades, clanes, tribus, hordas, pero no hay naciones. Entonces, nación en ese sentido, nación histórica como fenómeno social, es un fenómeno europeo vinculado al cristianismo. Y España en ese sentido no tiene ninguna cosa especial del resto de naciones históricas europeas. Si acaso lo que sí tiene de especial no es tanto su existencia como nación histórica, sino su muy temprana configuración y unidad política. Es decir, hay que pensar que con el reino visigótico, es decir, antes de los musulmanes, antes del 711, España, a diferencia de Francia, de Italia, de Alemania, ya tenía una unidad política, que luego se pierde y las fuentes van a hablar de recuperar España. No hablan de reconquista, pero sí hablan de recuperar España. ¿Qué características, aparte del cristianismo, tenía España para configurarse como una nación? Bueno, a ver, ahí ya habría que entrar un poco en el ethos de la hispanidad. Yo, para eso, creo que lo caracteriza muy bien Manuel García Morente en esa conferencia tan bonita que tiene, que es justo de la idea de la hispanidad y la del caballero cristiano, porque también hace referencia a esa serie de cosas, ¿no? Y conforma el ethos de la hispanidad. Entonces, bueno, es muy difícil resumir, es como decir, ¿en qué consiste el carisma ignaciano o en qué consiste el carisma de Santo Domingo o en qué consiste... Bueno, hay un elemento ahí, si quieres, que es un poco inaprensible a una definición, ¿no? Pero digamos, si tenemos que ver algunas cosas, yo creo que el ethos guerrero es algo indudable, porque hay que pensar que aquí, a diferencia de otros sitios, se perdió una entidad religiosa, hispano-romana, cristiana que había, y bueno, pues podíamos habernos quedado como Egipto, como Túnez, como Libia, como la actual Turquía, y no, bueno, ya está, habría sido como normal, ¿no? Entonces,
8 siglos de recuperación de esa unidad primigenia, quiere decir, revela que detrás hay un yo colectivo muy grande y muy fuerte, que se resiste que se reafirma también en esa recuperación, pero al mismo tiempo, bueno, no hay que darla por hecho, porque repito, en otros sitios, bueno, pues simplemente se perdió, y donde estaba viviendo San Agustín y donde nació, pues ya eso no es cristiano, ni tiene nada que ver, ni ha surgido una nación, ¿no? ¿Pero se debía más al factor religioso o ya había una idea nacional detrás de eso, una idea de pueblo? Las dos cosas, es decir, cuando se realiza la conquista musulmana, la conquista árabe, tener que presente que eso a lo mejor son 10.000 árabes que pasan, ¿no? Entonces, bueno, en realidad el día a día, por así decirlo, continúa exactamente igual, y se continúan celebrando las misas en Toledo, y bueno, pues aparentemente lo que no hay es un rey visigótico, pero bueno, pues los distintos nobles siguen más o menos teniendo lo mismo, se hacen una serie de pactos. Entonces, bueno, no está tan claro, digamos, cuál sería el problema de continuar así. Entonces hay un núcleo de personas que no aceptan esto. Hay una famosa controversia entre el Beato de Liébana, o sea, porque Beato de Liébana es un monje que se llamaba Beato, que es beato y que vivió en Liébana, y escribió un beato. Es decir, escribió un comentario al Apocalipsis, y esos comentarios al Apocalipsis que él hizo se convirtieron en un género y se llaman beatos, como él. Sí. Entonces es un poco todo confuso, pero bueno, era un señor que se llamaba Beato y era un monje de Liébana. Y llama de manera muy famosa y muy divertida en esa controversia que tiene con el arzobispo de Toledo respecto de, bueno, si hay que adaptarse a que el poder político lo tengan musulmanes o no, lo llama el cojón del anticristo. Llama literalmente así, el cojón del anticristo. Y reivindica, ya está Beato de Liébana reivindicando el patronazgo de Santiago de España, porque dice que aquí vino Santiago y que se encontrará la tumba y no sé qué, todo esto siglos antes de que se encuentre. Entonces va muy vinculado. En España, en general todas las naciones, pero particularmente en España, el sentimiento de nación histórica va muy vinculado a la religión, especialmente muy vinculado a la religión. Entonces, aún a día de hoy no podemos hablar de la nación china, por ejemplo. No sería correcto. No, de hecho, ellos tampoco se entienden así. Es decir, China ha sido, pues en primer lugar, un elemento tribal o de clan, y luego después eso se convirtió en un imperio, es decir, en una unidad política que integraba entidades políticas distintas. Entonces la unidad viene dada ahí no por este motivo espiritual, sino bueno, pues un motivo de una religión o religiosidad común, pero común de ellos, ¿no? El confucianismo, todo este tipo de cosas, el elemento étnico es muy claro y es muy distintivo. Entonces todo eso conforma naturalmente una unidad política. Las naciones, a diferencia del resto de entidades políticas, son fundamentalmente, aunque tengan elementos materiales, pero fundamentalmente por un elemento espiritual. Por eso también la historia es tan importante para las naciones, porque lo que nos diferencia a españoles y franceses no es un elemento religioso ni un elemento étnico, y bueno, un elemento geográfico pues hasta cierto punto, porque el elemento geográfico entre Francia y Alemania pues es bastante arbitrario, ¿no? O sea, es en qué río te paras, pero no hay grandes diferencias geográficas. Entonces el elemento es espiritual, el elemento es la inculturación distinta, matizada del común cristianismo. Sí, por establecer un inicio a este recorrido histórico que queremos hacer, yo un momento culmen en el que veo el cristianismo en España es evidentemente el Imperio Español, y el cristianismo jugó el papel, o sea, se diferencia el Imperio Español del resto de imperios como puede ser el británico precisamente porque el cristianismo fue la forma en la que nos unimos con Iberoamérica cuando llegamos, y no fue... Humanismo católico, ¿no? Se llama. Sí, y no fue una forma colonizadora, no hicimos esclavos, sino que les tratamos desde muy al principio como hermanos. Y bueno, aquí entra de hecho también Francisco de Vitoria diciendo que no podemos considerar, por ejemplo, que sean pecadores ni que tengamos que inculcarles directamente el cristianismo porque ellos no lo han conocido, entonces no podemos decir que son pecadores por X o por Y. Entonces, aquí es donde yo al menos veo la mayor diferenciación de España con respecto al resto de países de Europa.
Y sí que veo que eso se ha ido perdiendo y la leyenda negra aquí ha jugado un papel que ha hecho que nos sintamos totalmente hasta resignados o incluso entristecidos por la historia de España. Y creo que esto es un error garrafal para entender la historia de España. Entonces, aquí eso, me gustaría empezar hablando de qué es la hispanidad y cómo entró en Iberoamérica. Claro. No, está muy bien partir de ahí porque efectivamente, o sea, cuando esa nación histórica que es España prácticamente en el mismo año está recuperando su unidad política con los Reyes Católicos, está terminando de hacer la recuperación de España o la reconquista, por lo menos en la península ibérica, con la caída del Reino de Granada, y al mismo tiempo está descubriendo América. Todo va en 1492 y alrededor de 1492. Entonces, aquí hay que atribuirle también el mérito porque luego la historia también está hecha por personas, ¿no? Y Portugal, por ejemplo, pues también es un país católico, también es un país que hizo esta labor civilizadora. Sin embargo, tiene unos matices distintos con respecto de la hispanidad, ¿no? Y aquí, en ese sentido, mucho del mérito hay que atribuírselo a la reina Isabel la Católica. Eso fue una decisión clarísima desde el principio de ella, que en su codicilo, en el testamento, en las instrucciones que dio, establece claramente, incluso antes de los debates, de las controversias de Valladolid, de Francisco de Vitoria, que no se puede esclavizar a los indios, que el motivo de ir ahí es predicarles el Evangelio y que por lo tanto son súbditos de Castilla en igualdad de condiciones, no se les puede maltratar, no se les puede esclavizar. Y bueno, pues eso es la verdad que es un mérito extraordinario y una visión extraordinaria muy moderna de Isabel la Católica. Hay que tener en cuenta que hasta los años 60 en Estados Unidos no eran posibles los matrimonios mixtos entre hombre y mujer, y eso Isabel la Católica lo está prácticamente poco menos que obligando, es decir, es que tiene que ser así, hay que mezclarse, hay que unirse. Si América es un continente que no tiene una raza específica, que es el único continente mestizo, pues desde luego que es por la labor civilizadora de la hispanidad. Entonces, bueno, pues en ese sentido, efectivamente, o sea, se puede decir que el Imperio Español fue aquella entidad política donde los principios políticos derivados del cristianismo se aplicaron más eficazmente, con todos los matices que tiene cualquier obra humana, pero realmente eso no fue simplemente un post-it o un nombre que yo le pongo encima a las cosas, sino que, bueno, allí sí que se lo creían y sí que tuvo cierta eficacia en crear instituciones y en modos de hacer las cosas distintos. En la prohibición del trabajo infantil, en los derechos laborales, en la prohibición de que las mujeres embarazadas trabajasen, en la exigencia de un salario digno, en la construcción de una especie de sistema de seguridad social muy incipiente, con los hospitales que funcionaban también como una asistencia para todo lo que tenía hambre, pues podía ir a comer ahí, la famosa sopa boba, ¿vale? Pues bueno, pues esto era que decir que tú no tenías nada que comer, podías ir ahí, ¿no? Sí, ¿por qué crees que tenemos ahora tanto rechazo a la organización política del imperio? O sea, yo al menos la intuición, las nociones que tengo es del legado histórico de los imperios, sobre todo británico, quizás también francés. Entonces, ¿qué diferencias podrías establecer entre cómo gestionaron y cómo establecieron la organización política los británicos y cómo lo hicieron los españoles? Bueno, en primer lugar, voy a descubrir aquí una cosa que puede ser un poco paradójica, pero que es completamente cierta. Inglaterra jamás fue un imperio, jamás, ni Francia. Fueron imperialismos, es decir, en la distinción de Gustavo Bueno fueron imperios depredadores, pero no fueron imperios generadores como el Imperio Romano o como la monarquía hispánica. Entonces la diferencia está en su dinámica política. El imperio generador es excéntrico, va del centro y se reproduce en la periferia, civiliza, ¿no? En realidad el imperio generador pierde recursos, tiene poco que ganar, ¿vale? Más bien ocurre al revés, o sea, en el Imperio Español era muchísimo más grande la Ciudad de México que Madrid, ¿vale? Entonces es una paternidad civilizadora generosa, ¿no? Como Roma con el Mediterráneo. Bueno, y luego los imperios depredadores, que son los imperios modernos de los imperios europeos, hacen justo lo contrario, se distingue entre metrópoli y colonia,
se extraen recursos de las colonias y se envían a la metrópoli. Y son, bueno, estos países que tienen forma de tira de bacon, porque tienen el puerto en la salida, que es donde se meten hacia adentro, cogen esclavos, materias primas, los llevan al puerto y los llevan a la metrópoli. Y eso aquí nunca se hizo, aquí fue al revés. Aquí se hace el camino real de tierra adentro. Aquí se fundan ciudades hacia adentro, se construyen redes de caminos, de carreteras, que ponen en comunicación toda América. Hay que tener en cuenta las dimensiones que esto tiene, ¿no? O sea, no tiene punto de comparación con España. Solo Argentina, comparado con España, es enorme, ¿no? Entonces, bueno, hicieron una labor ahí encomiable, muy, muy poco vistosa, pues que consistió eso, en crear ese modelo urbanístico que vemos en los pueblos de España, pues se creó también en Hispanoamérica y bueno, y ahí se quedó para el disfrute de los que... ¿Y qué interés tenía España para hacer esto? Si como tú dices estaban gastando recursos... Pues se puede decir que desde el punto de vista de la lógica del cálculo político de la modernidad, pues ninguno. Desde el punto de vista del cálculo político fue un error. Es decir, porque no le reportó especiales ventajas, sino al contrario, ¿no? Es decir, en vez de continuar, por ejemplo, la reconquista en el Mediterráneo, en el norte de África, bueno, pues en realidad quitó recursos de todo esto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues se hizo, por eso digo, se hizo por motivos fundamentalmente, ¿vale? O sea, eso no quiere decir que la gente, obviamente, quiere pasar de pobre a ser rica y quiere pasar de tener una casa peor a tener una casa mejor, y fenomenal, no hay nada de malo en ello, ¿no? Pero como entidad política tuvo ese elemento de una visión estratégica de muy a largo plazo. Y bueno, el motivo último es porque tú dices, ¿por qué construimos una catedral? ¿O por qué hacemos un monasterio? ¿Y qué hacen todos estos hombres célibes copiando en papel las obras de Aristóteles, de Platón, de todos estos paganos? Sí, no solo instituciones cristianas, también universidades, sí. Bueno, pero es que es una institución cristiana. Bueno. Es que el motivo último, en último extremo, por lo menos desde luego en el origen, es el motivo de una civilización muy generosa. Esto lo explica muy bien Remy Braque en Europa, la Vía Romana. Lo que hizo distintivo al continente europeo en su conjunto fue lo que él llama una actitud romana, una actitud que no es identitaria, sino que al revés, o sea, se encuentra con los griegos, aprende de su sabiduría, lo incorpora. Se va con los judíos y se lleva al dios judío y lo hace suyo. Cambia al dios y se coge el del pueblo vencido. Y se coge la sabiduría del pueblo vencido. No tiene un problema identitario, ¿no? Y eso ha hecho Europa grande. Entonces, bueno, con España lo mismo. Se hizo una mezcla, se hizo un mestizaje. Los indios acabaron ennoblecidos, los que eran nobles siguieron incorporados a la nobleza, enterrados en las catedrales como los demás. Los descendientes de Moctezuma continúan. Entonces, en ese sentido... hay un elemento ahí ideológico religioso que si no se tiene en cuenta, pues no se puede explicar por qué se acometió todo aquello y el talante moral de aquella gente. Es decir, realmente hoy no haríamos lo que hizo esa gente. Y bueno, pues ellos lo hacían porque pensaban un poco con esa mentalidad incluso por encima de ellos mismos. Yo no lo veré o yo no lo disfrutaré, pero hay que hacerlo porque es lo correcto, porque es lo que está bien, ¿no? Entonces, no... Ciertamente, aunque Jesús Maestro me pueda acusar de idealismo diciendo esto, pero en el Quijote hay un elemento muy, muy hispano. Entonces eso se puede convertir en una locura, pero en la parte positiva no es una locura. En la parte positiva hay un elemento, bueno, pues eso, muy poco pragmático, muy poco materialista. Sí, ¿y dónde se puede leer o qué fuentes tienes para decir este tipo de cosas? Porque, por ejemplo... al menos la narrativa, aunque ahora se esté cuestionando un poco más, la narrativa es totalmente la leyenda negra que produjeron los ingleses y los franceses. Tú, de hecho, antes me has dicho un término, la leyenda rosa, que no lo había escuchado nunca. Sí, que es totalmente lo contrario a la leyenda negra, que sería el no reconocer ningún error del Imperio Español en Iberoamérica. Decir que todo fue perfecto cuando también hubo... guerra también, o sea, tampoco es el glorificar esto, pero tampoco decir que fuimos exactamente iguales que los franceses o los ingleses, precisamente por esto de no esclavizar
a los indios. De hecho, Colón cuando llegó vino con esclavos, espero de estar diciéndolo bien, y la reina Isabel le metió en la cárcel por no estar cumpliendo lo que se estaba predicando desde España. Entonces hay que tener un poco de balanza, sobre todo porque yo creo que a veces cuando no se reconoce ningún error dentro del Imperio Español es cuando más distanciamiento hay con los críticos en general de las actuales narrativas. Pero a mí sí que me cuesta un poco leer, me cuesta un poco ver dónde leer este tipo de cosas, porque yo esto lo he aprendido en la universidad, pero es un poco difícil encontrar autores que den esta narrativa. Entonces, ¿cuáles son las fuentes que recomendarías para tener esta parte de la historia? Bueno, es difícil encontrar estos autores en la universidad, porque la casa del libro en superventas, sí, o sea, tengo aquí, por ejemplo, pues eso, Imperiofobia de Elvira Rocabaria, como estábamos comentando antes, 150.000 ejemplares vendidos de esto. Es decir, es sorprendente, ¿no? Y aquí, bueno, tienes un capítulo sobre América, tienes otro capítulo sobre la Inquisición. La tesis que ella ha dirigido a Mercedes Temburi sobre se titula así el libro, La Inquisición desconocida, también es sorprendente sobre ese tema. Los expedientes que mira, además que tiene una parte muy divertida. De hecho, cuéntanos el tema de la Inquisición, porque es donde hay otra leyenda negra en la Inquisición que siempre se pone de ejemplo, en las inquisiciones que ha habido en Europa, siempre se pone de ejemplo la española cuando no fue tan terrible, por así decirlo. Claro. Bueno, eso fue, por terminar un poco, ahora voy con la Inquisición, fue precisamente por la leyenda negra. O sea, lo mismo que el Imperio inglés no existe, la leyenda rosa tampoco existe. La leyenda rosa solo existe porque, como la leyenda negra, la definición que utiliza aquí Elvira Rocabaria, la de Malvi, que es la más concisa, es aquella creencia que considera que los españoles somos inferiores en las cualidades fundamentales de una civilización al resto de los pueblos. Somos inferiores al resto de los pueblos, por ser españoles. Ese sería el núcleo de la leyenda negra. Entonces, ¿qué ocurre? Que como ejerce y sigue ejerciendo un papel entre nosotros, tanto fuera como dentro, tanto como propios extraños, si hacemos una afirmación en positivo de lo que fue la forma política de la hispanidad, nos sentimos culpables. Y por lo tanto tenemos que, frente a la leyenda negra, crear, digamos, la leyenda rosa para aparentemente mantener una cualidad de ponderación, ¿no? Pero no hay nadie que esté haciendo, pues no sé, como los separatistas catalanes o los separatistas vascos, inventándose que Santa Teresa de Jesús y que Colón eran catalanes, o negando que es que Cortés y la guerra y no sé qué. No hay nadie que diga. ¿Quién dice eso? Nadie dice eso. Lo que estamos diciendo es que cuando se produce la conquista de México hay 600 españoles y 100.000 indios que estaban hasta las narices de que se les comieran a sus familiares todos los años. Entonces, bueno, pues eso fue fundamentalmente un hecho histórico muy positivo. Y además, cuando se acabó esa guerra, Cortés evita que se tomen la revancha y para aquello. Y por lo tanto es el fundador de México y lo funda. Son un hecho fundamentalmente muy positivo que acaba, pues como dice Marcelo Gullo, que es una de estas referencias de fuentes, pues acaba con uno de los estados más sanguinarios que uno se pueda imaginar, ¿vale? Civilizaciones que, en fin, vivían literalmente de comerse a los pueblos sometidos. ¿De qué punto parte la leyenda negra? ¿Es pura competición política entre potencias europeas o por qué se crea realmente esta narrativa? Bueno, pues lo mismo, siguiendo a Elvira Rocabaria, la leyenda negra surge en el contexto de la pugna política con el protestantismo. Y entonces los países protestantes, más allá de España, siempre con el catolicismo, pues empiezan a decir, bueno, pues lo que tú cuentas de tus mártires, de tus santos es una leyenda, lo que yo digo de los míos es correcto. Y en ese contexto propagandístico, pues claro, como España forma un elemento político articulado muy importante del catolicismo, pues obviamente es en primer lugar la que es objeto de este sistema de propaganda, que en realidad se puede decir que la propaganda moderna, la desinformación, el uso del poder blando, la subordinación cultural, como la llama también Marcelo Gullo, pues realmente empiezan con esto, empiezan en este contexto de esa pugna con España, ¿no? Hay que tener en cuenta que España mantiene durante 300 años una entidad política de carácter universal, transoceánico, por todo el planeta,
en plena modernidad, contra la mayoría de las otras potencias protestantes europeas, y Francia, que sociológicamente no era protestante, pero políticamente sí lo era, y bueno, eso lo mantiene en paz, unido, todos los años incrementándose en renta per cápita, vacunando a la población, aumentando el nivel de vida, creando una sociedad preindustrial. Bueno, pues en ese sentido genera, como muy bien explica aquí Elvira Rocabaria, genera una imperiofobia. Y por lo tanto, pues se genera ese mecanismo de la leyenda negra, que luego nuestras élites van a asumir hasta hoy. Entonces, sí que estaba funcionando ese proyecto de imperio, porque has dicho antes lo de que en el cálculo de la modernidad no interesaba a España ese proyecto. Claro, en el cálculo ¿O es que empezó a funcionar 200 años después? ¿Qué es lo que...? No. En el cálculo de la versión de la modernidad que ha triunfado, que no es la de la hispanidad o que no es la católica, sino es la anglo-protestante. Y entonces, en ese sentido, en esa modernidad individualista, pragmática, emotiva, que todo lo financiariza, lo que llama Jesús Maestro los amigos del comercio, pues en ese sentido, claro, si compites contra eso, negándote a mercantilizarlo todo, pues tienes obviamente las de perder, por supuesto. Entonces, en ese sentido, a pesar de esa desventaja material que supone, por así decirlo, tú me puedes tirar bombas nucleares a mí, pero yo no te las puedo tirar a ti, ¿no? A pesar de esa desventaja que tiene, bueno, no debieron organizar más las cosas porque se mantuvo durante 300 años, fue un éxito rotundo fuera de Europa y fue un medio éxito en Europa. Es decir, si no tenemos ahora, si aquí no tuvimos caza de brujas, si aquí no tuvimos unos periodos de, o sea, una represión religioso-ideológica, un nivel de violencia política como ha habido en el resto de pueblos europeos en la modernidad, pues es precisamente porque se mantuvo esto, porque se mantuvo un modelo civilizatorio moderno alternativo. Entonces, aquí tuvimos Inquisición, con lo cual estaba prohibido el linchamiento, estaba prohibido la caza, la quema de brujas, ¿de acuerdo? Es decir, Elvira Rocabaria tiene también una novela histórica sobre un inquisidor tocayo mío que también se llamaba Alonso, que hizo un viaje por Navarra, que por influencia de Francia pues empezó a entrar también con esta especie de virus social de quemar a las brujas y todo esto, y lo paró enseguida. Y él decía, mira, aquí no había brujas hasta que se empezó a hablar de ellas, y por lo tanto aquí no hay ni brujería, ni delito de brujería, ni historias, ni nada. Y eso lo hizo la Inquisición, por ejemplo. Mientras que en Alemania o en Inglaterra pues sí había quema de brujas porque no se racionalizó de esta manera. O incluso en Francia también, a pesar de ser católica, pero en la posición de la Iglesia fue mucho más mitificadora, ¿no? Y en ese sentido la Inquisición fue una institución bastante racionalizadora y bastante conforme, o sea, comparado a los estándares de los tribunales de la época, pues, en fin, bastante misericordiosa, ¿no? Sí, he escuchado de varios historiadores que dicen que normalmente la gente prefería ir a un juicio eclesiástico, bueno, se dice así, ¿verdad? Sí. Que a uno normal, porque les trataban con mucha más benevolencia. No sé si aquí también estaremos haciendo una especie de leyenda rusa, pero al menos se puede ver incluso en las cifras. No sé, no manejo ahora las cifras, pero son sobre todo la Inquisición de Inglaterra creo que es de las que más muertes llevó a cabo, sobre todo en comparación con la española, y siempre se toma de ejemplo la Inquisición española y los museos en España Sí, de museos de tortura que está en Granada, en Toledo. Son inventivas. Completamente inventado eso, no tiene ninguna base histórica. Completamente inventado. Sí, además esto solo lo puedes escuchar a cualquier historiador. Ahí? Bueno, pues porque tú abres un local, lo alquilas, pones 3 cosas y dice instrumentos de tortura mongoles, y mientras la gente pague 10 euros la entrada, pues... Y es que vende mucho, o sea, a mí me parece que la historia española desde fuera hace gracia incluso, en algunas películas y en Disney y tal, se pinta a los españoles como los piratas súper sanguinarios, y la Inquisición española igual. Entonces yo creo que es por vender una historia que es muy comercial. Yo tengo esa sensación. Claro. Entonces, en ese sentido no había Inquisición inglesa porque todos los procedimientos eran extrajudiciales. Si nosotros comparamos, y están los datos aquí en Elvira Rocabaria, ¿vale? Porque yo no soy historiador, yo me remito a los historiadores, ¿no? Y a la gente que ha hecho los estudios, la ha calculado. En España, como tenemos
gran parte de los archivos se perdieron, pero la mayor parte de los archivos los tenemos. Entonces realmente es un cálculo que se puede hacer. Te vas al archivo y se puede ver cuántas condenas de muerte hubo. Muchas de esas condenas eran en efigie, pero bueno. Entonces, si tú comparas los números, yo aquí hice la división porque no la hace Elvira Rocabaria, pero si tú coges Inglaterra, las cifras de represión religiosa en la Inglaterra moderna, por los años que eso tuvo, se estiman, porque no se puede saber con exactitud, porque fueron extrajudiciales, se estiman unas 200.000 muertes o asesinatos por motivos religiosos. Los padres fundadores de Estados Unidos son gente huyendo de esto, por eso acaban allí. Todos los del Mayflower y tal son calvinistas perseguidos por los anglicanos, ¿vale? Entonces, si tú lo divides eso por los años de ese periodo, te sale más o menos a unas 800 muertes por año. Si tú haces ese mismo cálculo con la Inquisición, te salen unas 8 al año, por 800 de Inglaterra al año. Es 100 veces más nivel de represión en Inglaterra. ¿Por qué no se habla de esto? Bueno, pues porque mira, hay una cosa que es terrorífica, pero es así. Cuando tú haces un sistema de represión masivo a gran escala y lo llevas hasta sus últimas consecuencias, funciona. Y se elimina al otro. Y entonces ya nadie va a hablar del otro porque está eliminado. Ya no se habla de los armenios en Turquía porque fueron eliminados y se acabó. O ya no se habla de los que eliminó la Francia revolucionaria, la Bandea, porque los eliminó. Y ya está. Y no representa ningún problema para la Francia revolucionaria y nadie habla de, ay, Dios mío, el pecado original que hubo en la Francia revolucionaria con el genocidio, que es la primera vez que se utiliza ese neologismo en lo que hizo la Francia revolucionaria en esa región. Pero fue efectivo, por eso no se habla. Y el problema es que en la hispanidad hablamos de esto y tenemos el tema de la represión religiosa porque se fue muy tolerante. Porque realmente todo lo que había por estos elementos estaba encauzado, estaba racionalizado, estaba puesto en el punto donde estaba. No se podía uno tomar la justicia por su mano, no se podía hacer la venganza. Tened presente, mirad, ¿qué son las cazas de brujas? Las cazas de brujas es que en el contexto de un pueblo, ¿vale?, donde no tienen televisión y no tienen internet, ¿vale?, pues la chica guapa del pueblo todo el mundo le tiene envidia. Y entonces se empieza a correr el rumor de que, claro, esta chica tiene encantados a todo el mundo. Y el domingo, por unas risas, decimos, vamos a quemarla. Y la quemaban. Claro, esto era imposible en España porque había Inquisición. Esto no se podía hacer. Esto era una burrada que aquí no se podía hacer. Esto se hizo en Alemania y esto se hizo en los países protestantes fundamentalmente. Pero en España particularmente es que esto no se podía hacer. Estaba prohibido. Y los indios incluso que se convertían al cristianismo precisamente por ser cristianos nuevos, tampoco se les aplicaba la Inquisición, entonces se les dejaba, ni siquiera se les aplicaba a este nivel de juicio, ¿no? Entonces, bueno, pues fundamentalmente, con todos los matices que se quiera hacer, fue un sistema bastante tolerante. Y como fue bastante tolerante, sobrevivieron los opositores políticos a esto. Y por lo tanto, pues digamos, como no amputamos el miembro, pues el miembro sigue doliendo, claro, porque no se amputó. ¿Tenemos indigenismo? ¿Dónde tenemos indigenismo? ¿En Estados Unidos o al sur del Río Grande? Pues lo tenemos al sur del Río Grande. ¿Por qué? Porque no se mató a los indios. En Estados Unidos, que se mató a los indios, no hay indigenismo, porque se les exterminó. No hay indigenismo en Australia, porque se exterminó al 75-80% de los indios que había ahí, de los indígenas que había ahí. Entonces, lo digo también un poco también para que entendamos que si esto genera en nosotros debate o cuestión o tal, ahí tienes una contraprueba de que no se hizo lo mismo que en los países donde no se habla de esto. Sí, y además también ahora mismo creo que sobrevive un poco este resentimiento, esta pérdida de orgullo de la historia de España, precisamente. Voy a adelantarme otros muchos años al régimen del 98, cuando perdimos, bueno, se dice que perdimos las colonias, pero en realidad no eran colonias. Al desastre del 98, sí. Sí, cuando perdimos las provincias. Entonces yo creo que sigue persistiendo esta narrativa de completa pérdida de orgullo, y también por leer la historia de España, o sea, leemos a otros autores en vez de leer a los autores españoles, que serían las fuentes principales. Entonces, aún así, a pesar de lo que acabo de decir, creo que hay... o sea, no acabo de ver una real identidad
española compartida, sobre todo más adelante por la guerra civil, en el sentido de un sentimiento común, porque una de las cosas que más nos dicen, al menos mis bisabuelos, fue que nos traicionábamos entre todos, que no había un sentimiento, por así, a lo mejor lo estoy simplificando mucho, pero un sentimiento español que fuera por delante de las ideas políticas y que nos traicionábamos y desde ambos bandos incluso hay una historia un poco distorsionada de lo que es España. Entonces me llama especialmente la atención la gran desinformación general que hay, sobre todo a partir del régimen del 98, sobre la historia de España. Sí, a ver, antes del desastre del 98, esa polarización, esa división interna, viene por la guerra del francés, mal llamada guerra de independencia. Entonces, en ese sentido, ahí se introduce la cuestión tanto de la Revolución Francesa como de la nación política. Es decir, la comprensión de la nación a partir del Estado, como una forma cerrada que va buscando una homogeneidad, que busca un poder que se proyecta sobre un territorio y una población, ese modo de hacer política moderno, propio de la modernidad anglo-protestante. Aquí en España no había calado, no se había hecho de esa manera. Entonces, bueno, con la invasión francesa, la pérdida de gran parte de la mayoría de Hispanoamérica, se genera esa tensión entre liberales y tradicionalistas, entre partidarios de implantar un Estado a la francesa, para entendernos, y gente que se resistía a esto. Y claro... ¿Y cuál era la alternativa de los que se resistían? O sea, ¿cuál era el modelo previo? Claro, desgraciadamente es un falso dilema, ¿no? Porque ni los liberales tenían razón, porque están introduciendo un elemento no solo ajeno a la hispanidad, sino también, bueno, que no se... un modo de cálculo político no muy ético, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas. Ni los recalcitrantes tenían tampoco razón, porque claro, estaban convirtiendo un poco el antiguo régimen en una especie de ideología que eso no se podía cambiar, etcétera, etcétera. Entonces viene esa fricción, viene esa tensión por qué hacemos con esto, ¿no? Algo similar, por ejemplo, mutatis mutandis, no sé si va a ser peor el ejemplo que bueno, pero algo así como pueda pasar en el actual Israel, entre los partidarios de Israel como una nación política, los sionistas, y los judíos religiosos ortodoxos, que entienden que la transformación de su religión en un proyecto político es obsceno y es blasfemo, y se resisten. Sí. Entonces, claro, el problema es que está digamos, mal no es, los dos tienen razón y ninguno de los dos tiene razón, porque está mal planteado el problema, ¿no? La solución no es eso, no es ni la una ni la otra, ¿vale? Pero bueno, esa polarización que está presente también en Francia, que está presente en Alemania, que está presente en toda la modernidad política, pues se introduce en España en ese momento. Y claro, como no tiene solución, pues se va gestando, se va generando, hasta que concluye en nuestro momento revolucionario, que es la guerra civil. Pasando por el 98, ¿qué va a ocurrir ahí? Pues que ya con el cambio de dinastía de los Borbones y luego con este elemento del 19 de afrancesados, liberales, o sea, el moderno quiere implantar este modo de hacer las cosas. El hispano se resiste, pero claro, también adopta unas formas vetustas, ¿no? Se empieza a hacer realmente ahí una cosa recalcitrante y, bueno, a hacer del catolicismo y de la hispanidad una ideología, ¿no? O sea, todo se puede hacer ideología, cualquier cosa, se puede hacer ideología de todo. El deporte es una cosa muy sana, pero lo puedes convertir en un elemento ideológico. La gastronomía es una cosa muy sana, pero lo puedes hacer algo ideológico. Todo puede ser ideológico, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también. Y en el 98 es, si queremos, un elemento donde se muestran esas élites que construyen su poder en contra de la nación histórica. Entonces, el año pasado, hace un par de años, se publicaron las memorias del ministro de Marina de España en el 98, a Unión. Los 3 jubilados descubrieron este manuscrito en un cajón de la Biblioteca Nacional, lo estudiaron, lo publicaron, está publicado, y a partir de ahí ha habido una revisión muy fuerte de esto del 98, ¿no? Ya había algunas cosas por ahí. Y bueno, pues en resumen, a quien le pueda interesar, pues he traído, por ejemplo, de Federico Miguel Santaella Pascual, 1898, crónica de una derrota pactada, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hicieron las élites del momento, como no podían vender Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las Marianas, las Carolinas, todo eso
a Estados Unidos porque habría sido inaceptable para la nación histórica, pues simplemente se hizo esta guerra y se pactó perderla. Es un completo mito el que España iba con barquitos de madera, que se acababa el carbón, que aquello era un desastre y no sé qué, para nada. O sea, esa guerra se habría podido ganar, pero perfectamente, tanto en marina como en infantería, ¿no? O sea, Estados Unidos no es el Estados Unidos de ahora, ¿de acuerdo? Pero simplemente las élites pactaron que los barcos fueran saliendo de la ensenada de la bahía de Santiago y que fuesen haciendo los otros tiro al pato, que murieran el menor número de marineros, perder la guerra y ya está, y nos quitamos esto de encima. Entonces, eso revela... ¿Por qué se pactó esa derrota? ¿Qué interés tenían esas élites? Bueno, pues porque esas élites al final no tienen las élites actuales, las élites que han ido abrazando la leyenda negra, están más interesadas en legitimarse frente a la modernidad anglo-protestante que en legitimarse frente a su nación. Entonces, en ese sentido, no tienen especial interés para... Además, desde el punto de vista político, repito, toda la gestión de eso es un problema más que un beneficio. Y por lo tanto, para las élites, pues yo me quito un problema. Desde el punto de vista del sentido nacional, del sentido popular, pues no, pues eso es un desastre, ¿no? Es un desastre perder a los hermanos cubanos, a los hermanos puertorriqueños, a los hermanos filipinos, particularmente además en Filipinas, pues se hizo realmente un proceso de represión cultural para erradicar todo lo hispano. Y bueno, el propio líder de la independencia de Filipinas se arrepintió de esto, es decir, él mismo manifestó que había sido un error, ¿no? No quiere decir que eso tenía que haber continuado siendo formalmente parte de España, ¿no? Pero ese proceso de deshispanización ha ido en contra de las clases populares, ha ido en contra de la nación histórica, pero no necesariamente en contra de las élites. Para aclarar para quien nos esté escuchando, porque sí que has mencionado y que sí que nos has aclarado en clase lo que son las élites, pero ¿a qué te refieres? Bueno, eso, para quien nos esté escuchando, ¿a qué te refieres con élites? ¿Quiénes son las élites en España históricas? Bueno, a ver, las élites lo utilizan en un término sociológico no especialmente técnico. Es decir, toda sociedad humana tiene, mayor o menor medida, una jerarquía. Sí, pero ¿quiénes son? ¿La nobleza? ¿Empresarios? O sea, ¿quiénes son? Sí, bueno, las clases que detentan los tipos de poder, pues por supuesto, el poder político formal, el poder financiero, el elemento intelectual cultural, los medios de comunicación, los que tienen el prestigio, es decir, la autoridad moral, los que tienen el control de los resortes fundamentales de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, en España pues tenemos unas élites cipayas, es decir, tenemos unas élites vendidas o simplemente que han adoptado como criterio el legitimarse frente a la hegemonía anglo-protestante, a ese imperialismo. Y por tanto buscan la aceptación y la legitimación de ese elemento que va más allá de España. Y además es el que les asegura continuar. Es decir, da igual que aquí vayan las cosas muy mal mientras se tenga el apoyo de arriba, ¿no? Es como, digamos, en el bloque comunista, da igual, digamos, lo que piensen el pueblo de Corea del Norte de sus élites, mientras, digamos, eso esté apoyado pues, por la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Mientras a Fidel Castro pues, le apoyen en la Unión Soviética, pues da igual, o sea, funcionaba de esa manera, ¿no? Entonces, ellos están preocupados porque me acepten en Moscú, no están preocupados por el hombre de la calle que no encuentra comida en La Habana, eso le da igual, ¿vale? Entonces, es muy duro tener que pensar que nuestras élites son así, pero son así. Es objeto de otro libro de Elvira Rocabaria, que es Fracasología, 200 años de élites, ¿no? Y ella pues ahí lo explica y lo fundamenta muy bien, pero bueno, cualquiera lo puede ver un poco que bueno, es un poco el sentido general, tan sentido general que lo hemos normalizado, ¿no? Que ya decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Estamos todos resignados a que nuestras élites y nuestro sistema de partidos, etcétera, pues sean así, no podemos hacer nada. ¿Y es algo específico de España o es forma parte de... es un elemento de la globalización, por así decirlo, que hasta cierto punto en todos los lugares existe esa adaptación a un modelo exterior? No, mira, por ejemplo, en China, las élites chinas pueden incluso mandar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, pueden abrazar muchos elementos de la civilización anglo-protestante,
tienen mucho materialismo, mucho individualismo, etcétera, etcétera. Pero son chinos. Y fundamentalmente las élites actuales de China, en términos fundamentales, estamos haciendo un juicio político general, obviamente, es una generalización, pero en términos generales están por el fortalecimiento de China. Incluso las corruptas. La parte de corrupción que hay de China es China. Es decir, tiene un sentido de utilizar los elementos formales del Estado para fortalecer el país. Y bueno, y eso lo están haciendo. Entonces, no hay un automatismo de que uno tenga que tener unas élites al servicio de un sistema, de una hegemonía geopolítica que va en contra de los intereses del pueblo o de la... No, depende. Incluso como China, tú puedes ser una superpotencia y tener un sistema de élites, además, pues, en fin, tiene estos elementos de cooptación, o sea, en fin, la cosa no es fácil entrar ahí, todos esos elementos están. Pero la lógica de esa clase, en términos generales, está por el fortalecimiento de la nación. Sí, uno de los momentos históricos de España en los que más veo precisamente lo que estás hablando es un poco más adelante de la Guerra Civil, bueno, y más adelante, en los últimos años de la dictadura franquista, en la que, por ejemplo, el asesinato a Carrero Blanco, muchas veces lo hemos visto como un suceso aislado, incluso, pero tiene atrás conlleva unas implicaciones políticas muy fuertes, como que Carrero Blanco junto con Franco querían ¿cómo se llama? El proyecto Islero, llevar a cabo el proyecto Islero, de que esto consistía en que España crease su propia bomba atómica. Entonces, esto también está bastante documentado, que Kissinger y Carrero Blanco tuvieron una reunión en la que Carrero Blanco se mantuvo firme en su decisión de el proyecto Islero. Kissinger estaba absolutamente en contra y de hecho quería que España se abriese entrara en la OTAN primero y todo esto, y poco después se asesinó a Carrero Blanco, y más adelante ya Estados Unidos fue el jefe, por así decirlo, el que manejó la democratización después de España, el proceso de crear la Constitución y todo esto. Entonces, yo el momento al menos más claro que veo cómo se meten potencias extranjeras es a partir de la mitad de la dictadura de Franco. Sí, bueno, hay ciertos precedentes porque además hasta cierto punto tiene justificación porque no se podía hacer otra cosa. Es decir, fue con Franco cuando se hacen los acuerdos de las bases militares, fue con Franco cuando se retira España del protectorado en el norte de Marruecos, que además él había estado luchando en esa guerra, ¿no? O sea, en Marruecos como potencia detrás tiene siempre a Estados Unidos. Entonces, bueno, lo que ocurre ahí a la muerte de Franco y al advenimiento del nuevo régimen están efectivamente tanto el elemento de Carrero Blanco como luego toda la instauración del régimen del 78, la entrega del Sáhara en el 75 con los acuerdos de Madrid. Entonces, respecto de Carrero Blanco y Kissinger, ahí yo recomendaría el libro, es que no lo he traído por el peso, pero de José María Manrique García, El asesinato de Carrero. Hay muchos sobre esto, pero digamos ese, como es el último que lo ha hecho a los 50 años, pues ahí uno puede encontrar un poco todas las referencias bibliográficas anteriores, ¿no? Entonces, bueno, Carrero Blanco sí había sido objeto de la banda terrorista ETA, pero parece ser que eso fue reforzado luego por los servicios secretos de la CIA, porque esa explosión que hace que el coche salte por arriba, ¿no?, a 300 metros de la embajada americana, pues eso es lo que en el último momento, el añadido que se hace al día siguiente de la entrevista con Kissinger, ¿no? Ese mismo día que asesinan a Carrero Blanco, por la mañana, precipitadamente Kissinger coge el avión y se va, ¿no? Si tú ves un poco también la trayectoria de Kissinger y todo lo que hace, aconsejo el libro de Christopher Hitchens, el juicio a Henry Kissinger, y ves lo que ha hecho en todo el sudeste asiático, en Hispanoamérica, te darás cuenta que hay una pauta que tampoco extrañaría mucho lo de Carrero Blanco, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido Carrero Blanco representaba un elemento de unas élites que sí podían colaborar con Estados Unidos, pero iban a mantener querían mantener su distancia y su independencia, algo así como Turquía, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Turquía está dentro de la OTAN, pero tiene una política muy independiente, ¿no? Por cierto, también a Erdogan también le intentaron matar, asesinar, quitar de en medio, etcétera, etcétera. Pero bueno,
Entonces, sí, yo creo que la tesis ahí más, con mucha probabilidad, es que efectivamente a Carrero Blanco lo asesinaron los servicios secretos de Estados Unidos. Y no sería nada extraño, por otra parte, ni sería la primera vez. Y eso junto con el pecado original del régimen del 78, que son los acuerdos de Madrid, con Franco que todavía moribundo, es decir, ya inconsciente pero moribundo, el rey Juan Carlos acuerda la entrega del Sáhara Occidental a Marruecos. Hay que recordar que eso era territorio nacional, hay que recordar que los tuaregs que había ahí tenían DNIs, eran ciudadanos españoles de pleno derecho, y sin ningún sentido jurídico ni ninguna justificación, pues Juan Carlos entregó a Marruecos eso porque, bueno, era el precio que le pedía a Estados Unidos pues para apoyarle a la muerte de Franco. Y de hecho él ya se había comprometido con esto antes. Todas las transcripciones de ese tipo de conversaciones, todo esto está publicado y está en este libro de Cristina Martín Jiménez, Los planes del Curvidere para España, que habla de otras cosas, pero al final está la transcripción de todas esas conversaciones con Prado Colón de Carvajal con Kissinger y los telex diciendo, pues eso, Juan Carlos no tiene ninguna intención de involucrarse en la problemática del Sáhara, ¿no? Entonces, bueno, él pagó con la tarjeta de crédito de la nación el trono. Y entonces, bueno, si eso, fíjate, todavía con Franco moribundo, si lo primero que se hace, lo hace el nuevo régimen, es lo mismo que en el 98, desprenderse de las cosas que no interesan y no aportan nada para esas élites, al revés, que son un problema, a costa, obviamente, de la nación. Entonces ahí se ve una continuidad, es decir, que es que va siempre cayendo la tostada por el mismo lado. Una cosa que nos hemos saltado, que es cómo puede ser que de todas las, o sea, de las distintas dictaduras que ha habido en Europa, cómo puede ser que España, como has mencionado antes, que teníamos este espíritu guerrero de tal, cómo puede ser que el dictador que ganó la guerra civil después de tantas muertes y que siguió matando durante su dictadura, pudiese vivir y gobernar España hasta el fin de sus días y que no hubiese un levantamiento como hubo en Portugal, en Italia? O sea, ¿cómo puede ser que hayamos sido tan vagos políticamente como para permitir que un dictador esté 40 años y que es hace relativamente poco? Hombre, si hubo un levantamiento, y ese levantamiento se llama guerra civil. Sí. Se podría ver en ese sentido. Es decir, aquí hubo un régimen jacobino, que fue la Segunda República Española, que derivó del jacobinismo en ya directamente sovietismo, y que empezó a hacer pues las cuestiones de la Revolución Francesa, de la represión de carácter religioso anticlerical. Entonces, bueno, sí hubo una reacción a eso, nos guste o no nos guste, y esa reacción pues evidentemente fue de violencia política, claro. Esa reacción sí la hubo. Lo que pasa que, a diferencia de la Revolución Francesa, en nuestra Revolución Francesa, que sería la Guerra Civil, ganaron los antirrevolucionarios. Ganaron los antirrevolucionarios, pero el antirrevolucionario lo que hace es lo que no pudieron hacer los liberales en todo el siglo XIX, que es instaurar un Estado a la francesa. Instauró un Estado a la francesa. Es decir, Franco instaura un Estado a la francesa aquí, por fin. Entonces, o sea, las paradojas aquí se suman. ¿Por qué no hubo esa revuelta? Bueno, pues porque, fundamentalmente, ¿por qué no hay ninguna revuelta ahora mismo, no sé, en China o en otros sitios? Bueno, pues puede haber muchos elementos. Estoy comparando cosas que a lo mejor son muy distintas, ¿no? Aunque hay una parte común. Represión, ¿no? Miedo a... No, en China hay miedo a la represión. Yo creo que no. La gente no tiene miedo la gente hace sus negocios y sus historias, no está pensando en la política. En China no lo veo, pero en España sí que creo que hay cierto miedo a la represión. Entonces, ¿a qué te refieres? Pero hablamos del régimen de Franco. Sí. Pero es que la represión política del régimen de Franco es que a lo mejor había, ¿qué? 300 presos políticos. Es una represión que la gente lo que hacía era no meterse en política. Contar un chiste de Franco de vez en cuando, pero no se metía en política. Sí, pero los Pero entonces es lo que dice movimientos... Carmen, que no corresponde mucho al carácter español. A esta nación viva y... No, lo que hizo, y eso es verdad que y todavía padecemos ese error, lo que hizo fue desmovilizar políticamente, es decir, dio una solución estatal al problema político. La solución estatal al problema político es despolitizar, solucionarlo todo mediante elementos técnicos, institucionales o cibernéticos, o ¿no? En el futuro, todo ese tipo de cosas. Entonces despolitiza. Esa solución franquista fue despolitizadora, ¿cierto?
Bueno, pero que vuelvo a mí, en ese momento, ¿qué se podía hacer? Venías de una guerra civil, bueno, pues que no tenemos tampoco una manera distinta de pensar política, ¿no? Bueno, pues él instauró el Estado en España y fundamentalmente es el Estado que todavía persiste. En lo que no hay de anarquía, pues es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, eso generó una aceptación por parte de la sociedad española, como las reformas de Deng Xiaoping, cuando se apartó del maoísmo y le dio ese giro para crear en China, pues eso, un Estado-nación. Hay un artículo de Santiago Armesilla precisamente sobre esto, diciendo, mira, los chinos lo que están haciendo es franquismo, están haciendo esto, están haciendo un Estado-nación. Sí, pero a lo mejor no conozco tanto la historia de China, pero en España yo sí que veo que había varios colectivos como colectivos como los comunistas, los anarquistas, luego también las feministas, que de hecho Lidia Falcón, que estuvo bastante tiempo en la cárcel, torturada también por Billy el Niño. Sí que veo bastantes testimonios de gente de precisamente estos colectivos que estaban más en contra de la dictadura, que sí que fueron bastante reprimidos y que sí que querían una libertad de España y tener un proceso democrático, quizás no como se llevó a cabo, pero desde luego que no querían una dictadura. Entonces me sorprende bastante que no se luchase más, sobre todo por parte de estos colectivos, que sí que eran bastantes, no considero que sean ni siquiera minorías. Entonces eso a mí es lo que más me llama la atención. Sí, o sea, la única oposición que había al régimen de Franco era el Partido Comunista. Lidia Falcón lo era porque pertenecía a ese ámbito. Y bueno, lo tienes que contar con los dedos de las manos, porque realmente solo hacia el final empezó a haber un poco más y era siempre el Partido Comunista, era lo único que había. No había ni anarquistas, ni socialistas, ni feministas, ni nada que te puedas imaginar. Era el Partido Comunista, ¿no? Era lo único que digamos, ofrecía una cierta oposición coordinada a esto, ¿no? Y tuvo cierto éxito en el mundo universitario, sobre todo hacia el final, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es que el régimen de Franco, pues no sé, como la Rusia de Putin, es decir, cuenta con una aceptación social de la mayoría de la población muy elevada. Y eso fue lo que pasó en el régimen de Franco. Nos guste o no nos guste, la mayor parte de la gente estaba contenta, estaba a favor, en términos generales. Entonces la oposición política al régimen de Franco fue muy testimonial siempre. Sí, como la oposición a Putin en Rusia. Es muy testimonial, es de gente muy especial, del mundo intelectual, o que ha leído, o que tal, pero sí, el común de la gente, el 80% de la gente está encantada. ¿Y cómo puede ser que ahora triunfe la narrativa que totalmente en contra de la dictadura de Franco? Porque ahora prácticamente no se escucha ningún discurso que hable sobre esta aceptación. Claro, porque el actual régimen, su legitimidad se basa en el antifranquismo. Entonces, su elemento legitimado no es ni siquiera la democracia. El Partido Comunista nunca ha sido demócrata, y no lo era ni con Franco ni después. No ha querido poner una democracia. Habrá querido instrumentalizar la democracia, pero no es democrático. Ellos están a favor de la dictadura del proletariado, de una serie de cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Tendrán razón o no, vale, eso sería otra discusión. Pero nunca ha sido democrático. Lenin nunca ha sido democrático, ni Stalin, ni Trotsky, ni Marx, ni nada, ninguno de estos ha sido democrático. Bueno, entonces, ¿por qué ocurre aquí este fenómeno? Bueno, pues porque el actual régimen, repito, su fundamentación es de carácter teológico. No tiene absolutamente nada que ver con la realidad. De hecho, da igual cómo vaya la realidad. Da igual. Porque el fundamento del régimen es el antifranquismo. ¿Crees que habría habido un proceso democratizador en España si no hubiera sido por la introducción en la política de los servicios de inteligencia estadounidenses? A ver, no entiendo la pregunta. A ver. Si la transición no hubiera sido como ha sido, si no hubiera asesinado la CIA a Carrero Blanco, junto con ETA. Si no hubiera estado pilotada, digamos, por Estados Unidos. Si hubiera ocurrido de manera orgánica, aunque hubiese tardado más. O sea, ¿qué alternativa? Si la población española quería realmente una democracia o fue una cosa que se instauró desde fuera. Que también es muy difícil pensar ahora en otra solución distinta.
O sea, Yo que conste que estoy en contra, pero realmente en ese contexto histórico, una vez ya muerto Franco, una vez que ya no se podía apelar a la legitimidad de que yo gané la guerra civil, pues realmente era difícil pensar en otro tipo de régimen. Hombre, sí se había podido hacer a lo mejor unas élites menos lacayas, una alineación menos directa, con un cierto grado un poco más de independencia, un mantenimiento un poco de la autonomía nacional, pero no, o sea, se exageró realmente por el otro extremo, ¿no? Yo recomiendo la biografía de Morán sobre Suárez, que fue además la primera biografía que se hizo y ahora saca otra edición, y es un libro fenomenal porque da una cuenta casi incluso cinematográficamente, ¿no? El libro está muy bien relatado, cómo fueron los entresijos de la transición. Y bueno, Suárez, en propia definición de Suárez de sí mismo, él decía que era un sargento chusquero, es decir, que era el Taur del Mississippi, es decir, no tenía lecturas, no tenía... Bueno, entonces fue puesto precisamente por eso fue puesto, claro, por eso no se puso a gente más culta, se puso a alguien pues manejable, que no diera problemas y que permitiera hacer pues este cálculo, esta transición suave a un régimen franquista sin Franco, vamos a decirlo así. Nosotros tenemos ahora unas oligarquías franquistas, pero sin Franco. Básicamente eso es lo que tenemos. Entonces ya se sirven completamente a sí mismas. ¿Qué significa esto? ¿En qué aspectos se ve de la realidad política de España? ¿En qué aspectos se ve? Sí. Bueno, pues la completa desconexión de las élites del pueblo, en todo lo que ha pasado con el COVID, en todo lo que ha pasado con la gota fría de Valencia, en general con todo el sistema fiscal, los precios de la vivienda, el nivel de los salarios, la desindustrialización de España. Pues eso, la desindustrialización de España solo la puede hacer un partido de izquierdas. Un partido de izquierdas puede acabar con la clase obrera, por cerrándole las fábricas, ¿por qué etcétera, etcétera. dices que es franquismo sin Franco? Pues porque Franco servía de moderador de las oligarquías. Las oligarquías que estaban ahí, los distintos partidos, los distintos intereses dentro del país, pues evidentemente competían, peleaban entre ellos, pero bueno, Franco quedaba un poco por encima de todo eso. Entonces se podía mantener formalmente un cierto orden porque estaba eso. Claro, faltando ese elemento, pues entonces ya lo que gana es el lado oligárquico. Entonces cada vez se hace más oligárquico, cada vez se hacen élites que se seleccionan más a sí mismas y a los que son como ellos, y excluyen a los que no son como ellos y no entran en el terreno. Entonces, claro, esas élites lo mismo. ¿De dónde van a recibir su apoyo y su continuidad? Pues la van a recibir de su inserción en la OTAN, de su inserción en la vertiente civil de la OTAN, que es la Unión Europea. Se van a insertar, se van a recibir su legitimidad y su apoyo por estar ahí. Luego lo demás, pues bueno, son peleas que son más cosméticas que otra cosa. Hay una alternancia que casi es más que la de Cánovas y Sagasta. Entonces, en realidad tenemos un sistema de partido único, pero con distintas marcas blancas. Pero al final, bueno, pues todo es casi parece como las cortes franquistas en ese sentido. O sea, bueno, pues todo un poco continúa siendo lo mismo, que este cambio de ya no sea procurador a Cortes y sea otro, no cambia nada la lógica del sistema. Entonces, bueno, pues con todo el sistema de partidos que tenemos ahora mismo, pues eso, todo está atado y bien atado. En ese sentido tenemos un franquismo sin Franco, desde el punto de vista formal. Unas oligarquías que no tienen nadie que las modere un poco y por lo tanto solo se sirven a sí mismas y ya está. Y mientras la legitimación de arriba continúe, pues van a continuar ahí, claro, a salvo que nos organicemos. Sí, esto lo hablamos con Óscar Elía, de hecho, esta tesis que creo que es de García Trevijano, de esta dictadura de partidos y del mito de la transición, que es más o menos lo que más sustenta España, que hemos conseguido superar la dictadura y entonces ahora somos libres en este sentido, cuando realmente es lo que has dicho, que se pasa en el poder de PP a PSOE con algunos matices o de Sumar o de Vox, pero en realidad sigue siendo una dictadura y pensamos que tenemos cierta libertad política cuando los partidos se sirven a sí mismos, es prácticamente lo que has dicho. Entonces yo creo que este es el mito actual de España, totalmente también manejado por lo que hizo Estados Unidos
en la transición y que además también tuvo sus opositores, que esto lo descubrí hace relativamente poco, que de hecho estuvieron en la Complutense dando charlas los opositores de la transición y que a muchos se les mataron y también hubo bastante opresión en ese sentido. El propio Trevijano, sí, claro. Pero claro, esa gente fue dejada de lado en este proceso, precisamente por eso, porque no entraban en el aro, cosa que se hicieron los comunistas, por ejemplo. O sea, el comunismo al final entendió esto y con un cálculo político bien hecho se plegó a esto y entró. Hombre, no pensaba que le fuese a ir electoralmente tan mal, pero bueno, lo explica muy bien eso también en las memorias del general Monzón. Se explica muy bien esto y el casting que se hizo para seleccionar a quién iba a ser el próximo secretario general del PSOE, y eligieron a Felipe González porque les pareció pues eso, muy burgués, un tío muy que este se puede razonar. Y bueno, pues todo eso fue muy pilotado, tampoco nos debe extrañar tanto, es decir, obviamente las grandes potencias pues quieren que toda su esfera de influencia entre dentro de unos términos de previsibilidad. Entonces, a ver qué va a pasar aquí, no quieren que la cosa se les descontrole, ¿no? Obviamente. Entonces, no digo que esté bien ni que esté mal, pero digo que es comprensible, no hay ninguna... Lo raro sería lo contrario, al revés, que se hubiera dejado, venga, que salga el sol por ante que... No, hombre, no. Normalmente la gente, si hace planes empresariales y planes educativos y planes familiares, pues también se hacen planes políticos y ya está. Y la transición pues fue parte de un ortograma de una serie de planes políticos, claro. El problema es que el contenido de ese proyecto político pues es es decir, no va en el sentido de las poblaciones europeas, ni tampoco españolas, ni tampoco hispanas, todo lo contrario. Después de este recorrido histórico y de ver las influencias que ha tenido Estados Unidos, Francia, Inglaterra, viendo el panorama actual, ¿cuál crees que serían las alianzas que podría hacer España, o cuál debería ser la estrategia internacional que debería hacer España? Porque ahora mismo, bueno, estamos en la Unión Europea, también muy ligada a los intereses de Estados Unidos, que además la población española está bastante en contra de esto que hemos estado siguiendo, de ir a la par de Estados Unidos. ¿Cuál crees que sería la estrategia internacional que debería seguir España? Bueno, Marcelo Gullo lo llama una insubordinación fundante, ¿no? Es decir, en el momento en que nosotros nos sacudamos este elemento de subordinación, sobre todo el elemento de subordinación cultural, ¿no? Entonces, bueno, para ello, en primer lugar, necesitamos un elemento ideológico que se está empezando a dar, y no solo en España, sino casi diría incluso más en los países hispanoamericanos, bueno, para darse cuenta que todo este espacio geopolítico que llamamos la hispanidad está fragmentado, está desunido, lleva así durante bastantes siglos, y eso no es por casualidad. Y evidentemente al mundo anglo-protestante no es de su interés que el elemento hispano o iberoamericano, ¿no?, por incluir también a la parte de Portugal, pues se una y tenga un cierto sentido de, bueno, actuar estratégicamente en favor de esas poblaciones y para tener un papel en el concierto del mundo. Entonces, en primer lugar, hay que ser conscientes de esto y generar unas élites alternativas, que ahora de momento no se dan. Pero todo proceso de cambio político no se puede hacer. Es que las cosas van muy mal, muy mal, muy mal, y entonces ya al final hay una revolución porque la gente está harta. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Es decir, tú puedes estar como Corea del Norte o como Cuba, como Venezuela, por los siglos de los siglos de los siglos. No. Es decir, es una cuestión de que haya unas élites alternativas, pues eso, financieras, culturales, académicas, de representación en varios ámbitos del mundo y del sector de todo el país, y esas élites se van articulando y van conformando unas élites alternativas. Ahora, ¿cómo van a surgir esas élites alternativas? Porque evidentemente los que están arriba no van a dejar que eso prospere, o van a ponerle obstáculos en mayor o menor medida. Bueno, pues en primer lugar tenemos que saber que esto es así, no podemos ser ingenuos, tenemos que contar tiene que haber alguien que ponga dinero, que ponga, claro, es que aquí nadie al final se arriesga con ese tipo de cosas, ¿no? Y luego hay que saber que podremos hacer, sobre todo al principio, lo que podemos hacer, incluso aunque nos organicemos, tendremos que manifestar a los que debajo de los cuales estamos, debajo de la hegemonía anglo-protestante en la que estamos, digamos, tendremos que decir, bueno,
Pero no vamos a discutir ciertas cosas, no vamos a discutir que estamos alineados aquí en el pseudomundo occidental, que el mundo occidental es un sinónimo de mundo bajo la hegemonía anglo-protestante, para que, bueno, acepten un cierto giro, acepten una cierta transformación de esto. Y poco a poco ir fortaleciendo el país en un sentido, bueno, en un sentido de fortalecer tanto España como toda la hispanidad. Bajando un poco a la práctica y viendo también un poco el panorama actual de España, el problema que veo de este proyecto político, que veo que está muy liderado también por sectores tradicionalistas, más conservadores y ligados de forma también muy simplista a la derecha, el problema político que veo es que entonces aquí segmentamos completamente España y veo muy poca identificación de ciertos colectivos, como pueden ser, bueno, en general la izquierda, pero también los feministas, los homosexuales, las personas que no sean ni siquiera cristianas. No creo que esas personas se puedan sentir identificadas con este proyecto político, y creo que este es el principal problema, porque si no conseguimos unificar a España en una, bueno, primero en la idea de una idea común de nación, veo prácticamente imposible esto. O sea, y evidentemente no lo digo que estas personas tengan que dejar de ser así, de hecho todo lo contrario, pero dentro de este proyecto político y esta narrativa la veo muy excluyente de muchos grupos, y hasta que no se pueda abrir esta narrativa a que lo primero es que somos españoles y independientemente de estas cosas, hasta que no se abra un poco ese discurso, veo prácticamente imposible un proyecto político unificado. Bueno, es que eso ya se da. De hecho, desde luego en el mundo intelectual, la mayoría de la gente y la mayoría de las aportaciones que se han hecho en este sentido han sido gente de izquierdas. Gustavo Bueno es un marxista ateo. Santiago Armesilla también es marxista. Armesilla, Pedro Insúa y todos estos son discípulos de Gustavo Bueno. O sea, Gustavo Bueno además ha estado años prácticamente él solo, publicando libros como España frente a Europa y todo este tipo de cosas. Ha estado prácticamente él solo. Son de izquierdas, pero son muy conservadores aún así. No, lo que pasa es que no son de la izquierda anglo-protestante. No son de la izquierda anglo-protestante. Claro, es que todos esos grupos que tú has dicho, lo relevante no es que sean de izquierdas. Lo relevante es que son del tipo de sesgo político-religioso que viene del mundo anglo-protestante. Porque todo eso que tú has mencionado no viene de Corea del Norte, no viene de Cuba, no viene de las obras de Karl Marx, viene del producto de las universidades pijas de Estados Unidos. De ahí viene. El mayo del 68 y todo eso, donde se gesta es allí, en las universidades pijas de Estados Unidos, donde estudia Hillary Clinton y toda esta gente. Entonces, Elvira Rocabarea, ella lo dice en el prólogo, mira, yo no soy católica, no soy creyente, rechazo muchos principios morales del catolicismo, soy de familia masona y republicana y todo este tipo de cosas. Pío Moa, un exterrorista del Grapo, que viene del mundo del marxismo más extremo. Pero claro, no el anglo-protestante. Claro, no el woke. Marcelo Gullo es peronista. Es decir, es un argentino favorable a una intervención activa del Estado en la economía. Con lo cual, yo casi veo un problema más bien, veo un complejo precisamente justo en la derecha. Hay gente, pero desde luego el aire fresco que ha habido en estos últimos años viene de este tipo de gente. Viene de gente que no está afiliada a la conferencia episcopal ni va a misa. O sea, no es que a mí me parezca, yo soy católico, es decir, yo casi lo podría decir con pena, pero bueno, más allá de eso, yo constato la realidad. La realidad es esa. Entonces, bueno, yo creo que aquí Marcelo Gullo da un montón de citas al principio de su libro de Madre Patria, de autores prohispanos en contra del imperialismo y defensores de la tradición jurídico-política de la hispanidad, y que son marxistas, que son comunistas, etcétera, etcétera, etcétera. No, el problema es que aquí ha calado una izquierda que no surge del pueblo, que no surge de las clases obreras, sino que al revés, es un producto calculado de lo más pijo que te puedas imaginar de la clase alta de Nueva York. Entonces, claro, esa izquierda obviamente, ¿cómo va a actuar? ¿Cómo va a pensar a favor de los intereses nacionales? Es imposible. Entonces, la verdadera fractura ahora, no solo en España, sino en todo el mundo, no es izquierda o derecha,
sino es anglo-protestantismo o defensa de los intereses de cada civilización o de cada nación. Y esa es la gran división que hay ahora mismo en el mundo. Sí, es verdad, sí, porque ahora mismo también creo que hacemos muy poca... Bueno, sí, el eje de derecha-izquierda está totalmente, para mí al menos, también caducado, y es verdad que dentro de los sectores que he dicho también podemos diferenciar eso en los wokes, por simplificarlo, y en las personas que son de una izquierda, pero más, eso, ni siquiera es conservadora, es que ahora está habiendo una... La izquierda se está perdiendo un poco, al menos también dentro de los partidos políticos, la gente también mayor no se siente para nada identificada con algunos de los discursos. Los propios movimientos feministas se están diferenciando entre las radicales de la primera ola, las queer. Es verdad que ahora el panorama social de España se está dividiendo y es verdad, no en derechas e izquierdas, sino más bien en una influencia más anglobalista y una más nacionalista. Entonces, más democrática, más pegada al pueblo, a la realidad del pueblo, del taxista, del cajero del día, etcétera, etcétera. Y eso evidentemente está Hillary Clinton o este tipo de cosas, o la izquierda son cuestiones, pero de alta teología. O sea, es decir, son discusiones y son debates que no tienen absolutamente, desde luego con una perspectiva materialista, que abrazadas de un más, son discusiones teológicas. O sea, es completamente hablar del sexo de los ángeles. Todas estas discusiones. O sea, no tocan en absoluto para nada la realidad de la gente, de lo que sería la clase defendida históricamente por la izquierda. Todo lo contrario. Y no es que lo diga yo, es que lo dicen pues esta gente que es más rigurosa y más fundamentada intelectualmente dentro de la izquierda. Y que no son de esta izquierda anglo-protestante. Bueno, en realidad en la izquierda lleva pasando siempre. Estos pequeños grupos dentro de la izquierda, incluso en la guerra civil, los republicanos, los anarquistas, los comunistas. Es verdad que es una cosa bastante histórica de la izquierda. Pero mira, justo relacionado con esto tenemos una sección... que se nos acaba el tiempo. Venga, se va. Que es la de qué consejos darías a una persona de 20 años, sea o no universitaria, que incluso te hubiera gustado, con la experiencia que tienes, que te los hubieran dado a ti con 20 años. Ya, a ver, no hay recetas mágicas, ¿no? Pero, digamos, desde el punto de vista un poco político, y que vivo también en el mismo planeta y en el mismo país que el resto de la gente, ¿no? Yo diría ahora mismo, el angloprotestantismo ha hecho verdad el proyecto de Saint-Simon, más que el de Marx, el de Saint-Simon, de una sociedad de industriales, de un nuevo cristianismo. Esos son 2 títulos de obras de Saint-Simon. Y por lo tanto él ideó una sociedad que estuviera manejada por una élite de productores industriales que funcionase a partir del crédito, ¿no? Y la financiarización de todo. Bien, eso es lo que tenemos hoy en día. Entonces hoy en día el que solo tiene las rentas del trabajo, estás en la parte de la ecuación desfavorable. Entonces hay que intentar lo más rápidamente posible tener una parte de poder estar presente en el mundo del capital y en el mundo financiero. No porque eso sea justo, sino porque esas son las reglas que nosotros tenemos en Occidente, pero en general en todo el mundo, por la influencia del mundo anglo-protestante. Entonces, lo primero que tendría que hacer un joven es plantearse la manera, es decir, no dejarse llevar por el susurro de la cinta transportadora del sistema educativo, ¿de acuerdo? Y pensar que porque me monto en esta cinta, yo ya aquí ya me monto y ya trabajaré y no sé qué. Hay que adoptar una actitud mucho más pirata, muchísimo más pirata, muchísimo más pirata. Es decir, no, tú vives en una estafa, es una estafa en múltiples sentidos, pero desde luego en primer lugar en el sentido más material y económico, y cuanto antes te pongas a hacer la guerra de guerrillas financiera, más probabilidades tendrás de sobrevivir y poder hacer otro tipo de cosas. Y en ese sentido yo creo que ahora la información que hay es brutal, no en las universidades, pero sí en YouTube, en las redes sociales, a poco que hagas un poco las preguntas indicadas y las facilidades ahora mismo que hay para hacer ciertas cosas. Entonces yo me pondría cuanto antes a ir ahorrando, ir haciendo un capital, invirtiendo, pensando estratégicamente a largo plazo, tener activos reales, comprar propiedades, las pignoro, hipoteco y con eso consigo, etcétera. Como no te pongas con esta medida,
el sistema cada vez más va a penalizar al trabajo, al que solo tiene las rentas del trabajo. Y los jóvenes, evidentemente, al principio, sobre todo lo que tenéis, nada más. O sobre todo lo que tenemos. Entonces, ahí los adultos, creo, o los que llevamos tenemos un poco más años, creo que no transmitimos suficientemente a los jóvenes la imposibilidad física y financiera de hacer una vida adulta. Y por lo tanto, cuando os encontráis con ese muro, pues claro, en cuanto quieres salir de algo, dices, pero bueno, a mí. Entonces yo lo primero que alertaría es de eso. Todavía te quedan a lo mejor 5 o 8 años para estrellarte con este muro, pero te vas a estrellar. Entonces, por favor, vete cambiando el monopatín por un bulldozer. Y eso implica conocer las artes oscuras del enemigo y utilizarlas en tu beneficio a la manera un poco pirata, si se quiere. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor es demasiado genérico, pero yo es lo que me saldría a decir. No, de hecho es bastante concreto porque... Me ha parecido muy bueno. a mí también, porque de hecho a veces a los jóvenes nos dan consejos o tenemos perspectivas demasiado positivas y lo que tú has dicho, vivimos a veces un poco de forma pasiva esperando que nos vaya a llegar algún momento de sí, sobre todo asumimos que cada generación va a ser mejor que la anterior, yo creo. No. Y eso... No. Es un error. Claro, tú escuchas a tu abuelo hablar, escuchas a tu padre hablar, y ya tienes esto en tu cabeza, pero no... La curva de los salarios, ¿de acuerdo? O sea, tú empiezas en la vida laboral cobrando esto y en teoría vas creciendo. Pero esa curva, con cada década que pasa de años de nacimiento, cada vez es más baja. Es decir, los nacidos en los años 70 la tienen más alta, en los años 80, años 90, años 2000. O sea, hay una pérdida real de poder adquisitivo por la marea de la liquidez. Os recomiendo, mira, si queréis, buscad por ahí en las intervenciones que hacen múltiples podcasts Daniel Baeza. Daniel Baeza para mí ha sido uno de los últimos descubrimientos que he hecho. Explica muy bien lo que es la liquidez, las reglas del juego financiero, cómo funciona esto. Y es injusto, sí, es injusto y no es la perspectiva económica que yo abrazaría, pero hay que conocerlo. Y eso, por ejemplo, es que no se explica. Yo por lo menos creo que no se explica en las universidades. No se me explicaba a mí y sospecho que ahora se sigue sin explicar. No se explica para nada y de hecho este tipo de información la tenemos que sacar normalmente de buscar nosotros. Eso es. Y eso me parece injusto. Los que vamos un poco por delante deberíamos decirlo. Deberíamos decirlo. Yo suelo siempre introducir una cuña publicitaria que no todo el mundo me agradece, porque claro, esto como siempre... porque se pone a hablar de estas cosas y la asignatura de tal, pero considero un poco eso mi deber de decir, cuidado, estás en una estafa, o estás en un barco negrero y no te has dado cuenta. Tú piensas que vas en un crucero de placer por el Mediterráneo y no, macho, te han cazado, te han metido en un barco negrero y tú vas a ser el siguiente esclavo. Entonces, bueno, no es justo, pero cuanto antes nos demos cuenta de eso y todos nos fortalezcamos, hagamos lazos entre nosotros, esto que estamos haciendo, por ejemplo, ahora, parece que no, pero es algo muy positivo. Esto entre nosotros nos hace cosas, genera luego una cierta posible repercusión a los demás. Esto que hacemos es revolucionario, porque ya solo el hecho de que planteemos estos temas o tengamos esta conversación empieza a generar la posibilidad de una revolución en nuestra cabeza antes de que se dé fuera en el mundo. Entonces, bueno, eso y el fortalecimiento propio. Y yo te diría, todo lo que salga de producto de las universidades pijas de Estados Unidos, coges eso y lo niegas. O sea, lo tomas como guía moral, a contrario. O sea, todo lo que salga de ahí, o sea, si sale de ahí 2 más 2 son 4, tú 5. Sumas distinto. Y yo creo que con ese principio heurístico, si quieres, vas a acertar mucho más que no la manera contraria. Muchas gracias. Creo que hemos hecho muy buen recorrido histórico y también nos da muy buenas nociones sobre cuál debería ser la perspectiva internacional en España. Y también muchas gracias por tu consejo. Nada. Sí, me ha gustado. Ojalá sirva. Yo estoy como, la misma, ¿eh? Como dices, de que en la universidad nos enseña, y hablábamos antes de Dalmacio Negro, me parece que también es un poco el rol de profesor mentor, de maestro. No solo vas y das clases, sino que, bueno, en la medida de lo posible, pues también transmites la sabiduría que puedas tener en otros temas, y también va un poco de eso el podcast, Qué bueno. de reunirnos aquí, poder hablar de tanto de la asignatura que es como de
cualquier cosa que tengas que decir y nosotros que tengamos que decirte a ti. Así que Qué bueno. muchas gracias. Pues nada, enhorabuena por la iniciativa. Y espero que os haya gustado. Muchas gracias por habernos escuchado hasta el final. Si te ha gustado esta conversación, tenemos diferentes episodios en nuestras redes sociales. Somos Carmen, Fritz y Hugo. Y desde Hablar Claro estamos comprometidos por mejorar cada día la calidad de nuestro trabajo, por lo que vuestro apoyo y sugerencias valen mucho para nosotros. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.